Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos asista, que nos ayude para recordarlo, para agradecerle y para adorarlo de la mejor manera. Le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que siempre nos permita vivir y morir como creyentes, adorándolo con sinceridad, y que nos perdone lo que hacemos a sabiendas y sin querer. Y quería, por una pregunta que recibí en privado sobre el Corán, hacer un resumen tratando de explicar algunos aspectos fundamentales relacionados al Corán, que es la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, la palabra de Dios, que no ha sido creada, que Allah reveló el Corán durante 23 años al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es el milagro más importante que Allah subhanahu wa ta'ala le otorgó a su siervo y mensajero, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Repito, durante 23 años. Y esto de que fue revelado el Corán durante 23 años facilitó que el profeta sallallahu alaihi wasallam lo pueda enseñar el Corán, lo pueda transmitir paulatinamente, gradualmente, cada vez que era revelado, como también esto facilitó estos 23 años la puesta en práctica de sus preceptos. Esto facilitó también la memorización, facilitó el aprendizaje, la enseñanza que el profeta sallallahu alaihi wasallam transmitía. También facilitó registrarlo, porque cada vez que el profeta recibía la revelación sallallahu alaihi wasallam, el profeta era analfabeto, no sabía leer ni escribir, pero como la mayoría de sus contemporáneos árabes. Y esto también hace que el milagro coránico tenga un protagonismo o sea de mayor importancia. Y había unos pocos de sus compañeros que sabían leer y escribir, y iban registrando en vida del profeta, y según las indicaciones del profeta sallallahu alaihi wasallam, iban registrando, o sea, escribiendo la revelación. Entonces, el Corán, en vida del profeta durante 23 años, fue revelado por Allah a través del ángel Gabriel al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y el profeta transmitía todo lo que Allah le revelaba, y era registrado, era escrito, era explicado lo que había que ser aclarado por el profeta sallallahu alaihi wasallam, y era también memorizado. No solo era escrito el Corán, repito, ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque otras escrituras sagradas fueron escritas muchos años después del fallecimiento del profeta que recibió ese libro sagrado, sin entrar en detalle. Pero no pasó con el Corán. Alhamdulillah, el Corán, y también el Corán tiene otra virtud y otra característica única que no la tienen los demás escrituras sagradas que Allah reveló, que Allah lo custodió, lo protegió de toda alteración, de todo cambio. Allah lo protegió durante la revelación para que no sea alterado, cambiado, pero también Allah lo protege hasta el final de los tiempos. Subhanallah. Subhanallah. Algunos de los compañeros del profeta
que Allah esté complacido con ellos, memorizaron todo el Corán en vida del profeta, sallallahu alaihi wasallam. Otros compañeros del profeta, que eran sus discípulos, que fueron sus contemporáneos, sus compañeros, fueron los mejores musulmanes. Otros compañeros de él lo terminaron de memorizar después del fallecimiento del profeta, sallallahu alaihi wasallam. Repito, fue escrito, registrado en vida del profeta el Corán. Siempre los escriba siguiendo todas las indicaciones del profeta. Fue memorizado y obviamente iba siendo gradualmente puesto en práctica lo que se tenía que poner en práctica. Y el Corán, Allah, esto es importantísimo, también una característica que Allah lo reveló en idioma árabe. La única versión del Corán es en árabe. Y las traducciones las traducciones del Corán a otros idiomas son traducción de los significados del Corán al español, al inglés, al francés, al alemán, a lo que sea. Pero una traducción es la obra de un traductor que en el mejor de los casos se esforzó para llegar a una aceptable y buena traducción. Pero el Corán es la palabra de Allah revelada en árabe y tiene un estilo único que en cualquier traducción se pierde esa elocuencia y ese estilo único que lo caracteriza al Corán. Y también algunas características propias y únicas del Corán es que algunos de sus capítulos, algunas de sus suras, empiezan con letras nada más. Subhanallah. Por ejemplo, la segunda sura del Corán, Suratul Baqarah, la sura de la vaca, dice en su comienzo: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, Alif Lam Mim, Dhalika al-kitabu la rayba fih. En el nombre de Allah, el más clemente, el más misericordioso. Alif Lam Mim. Empieza con 3 letras. Subhanallah. Y otras suras también. Y otras suras empiezan con una letra. Otra sura con 2 letras, como Taha. Taha. Después algunas suras empiezan con 2 letras, Hamim. Después la sura de María, hay un capítulo del Corán que se llama María, Suratu Maryam. La sura de María, la paz sea con ella, la mujer más pura, más cercana a Allah, la mamá de Jesús, la paz sea con ambos. Empieza con, a ver, ayúdenme. Kaf, ha, ya, ain, sad. Con 5 letras empieza. Bueno, subhanallah, estas son particularidades del Corán. Y en vida del profeta, sus contemporáneos eran expertos en y dominantes del idioma árabe. Aunque eran analfabetos, conocían los significados de las palabras que componían el lenguaje árabe. Eran expertos, lo dominaban y llegaron a un nivel tan alto en elocuencia, en conocer sus significados, que se sorprendían cuando escuchaban la recitación del Corán, porque conocían tanto en detalle y en profundidad, conocían tanto el idioma árabe, que decían,
pero esto, sorprendidos decían, no son palabras de una poesía, no son palabras de un poeta, no son palabras de un adivino, no son palabras de un hechicero. A veces a escondidas se acercaban para escuchar la recitación del Corán del profeta, sallallahu alaihi wasallam. Y ¿por qué no agregar en esta breve explicación de que tanto el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como todos los profetas que Allah envió a través del tiempo, los miles y miles, que Allah mismo nos dice en el Corán que de alguno nos contó las historias de ellos, de estos profetas, de sus profetas, perdón, la paz sea con ellos, y de otros no, porque sería imposible, ¿no?, que un ser humano, ¿cómo hace para los miles y miles de biografías, de historias, conocerlas? Y a todo lo apoyó con milagros, pero repito, el milagro más importante que Allah le otorgó al profeta Muhammad es el Corán, un milagro viviente que hasta hoy en día tenemos. Subhanallah. Lo que quería decir era que todos los profetas, y el profeta Muhammad está en la cúspide de los buenos modales, que con los mejores modales, con la mejor actitud, puso todo el esfuerzo en transmitir la palabra de Allah y en transmitir el Corán y enseñarlo y en practicarlo. Subhanallah, como él con los mejores modales siempre enseñó, siempre transmitió la revelación. Y subhanallah,